LFK Noticias presenta Red Internacional de Noticias. Díselo a Benjamín Moctezuma. Periodismo con la fuerza de la verdad. Noticias, entrevistas. Comenzamos. Y déjenme presentarle, mire, el día de hoy tenemos aquí a la doctora Georgina Lozano Razo, y ella es doctora en Psicología Social, es maestra de la Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ella es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y está el día de hoy aquí con nosotros. Maestra, muy buenos pues tardes. Como hace frío, de repente me imagino que es temprano. Buenas tardes. El tema que el día de hoy tenemos programado es un tema que tiene que ver con la gran discusión nacional que se pretende hacer sobre la legalización de la marihuana. Pero de la marihuana muchas personas conocen poco. De la marihuana se han dicho cosas muy buenas, por ejemplo, que es muy buen medicamento para los dolores, que es un analgésico para el caso de las personas que padecen, por ejemplo, de situación reumática. Dicen también que es un tranquilizante algunas personas, y los jóvenes pues tienen una visión diferente, algunos jóvenes, ¿verdad?, que la consumen. Y la marihuana pues se viene consumiendo de mucho tiempo, pero así como se hablan cosas buenas de la marihuana, también se dice que es lo peor que podemos tener, y se le ha estigmatizado mucho a la marihuana. Hay comentarios, hay dudas de qué es más perjudicial, si el cigarro o la marihuana, y entonces esto nos lleva a grandes discusiones, porque la discusión es si el cigarro es más dañino que la marihuana, por qué la marihuana está prohibida en casi todo el mundo y el cigarrillo no. Hay quienes sostienen que esto tiene antecedentes históricos de que quienes producían tabaco pues veían la competencia en la marihuana. Total que hay muchas dudas, muchas cosas que tenemos que ver qué tanto, si se legaliza la marihuana, qué tanto perjudica a los que se dedican a la producción, que en este caso es principalmente el crimen organizado, o también si hay empresarios que estén interesados en su legalización, porque ya han incluso adelantado algunas marcas para hacerla cigarrillos, etcétera. Hay muchas cosas que tenemos que ver. Pero para que también participe en estos comentarios, estoy enlazando en este momento al doctor Francisco Roa Cuevas. Ya le estamos marcando por Skype, a ver si ya está por ahí con su micrófono, sus audífonos preparado, y que nos haga sus comentarios. Vamos viendo, creo que sí lo tengo ya por ahí. Doctor, muy buenas tardes. Hola Benjamín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. A lo mejor ocupamos subirle poquito más al monitor para que escuche también la maestra. Si yo me pongo los audífonos voy a escuchar yo, pero y ella. Ahora sí, doctor. A ver, de nuevo, buenas tardes, doctor. ¿Sí me escuchan bien? Perfectamente, doctor. ¿En qué parte de la República Mexicana se encuentra hoy, doctor? Aquí estamos en el frío de Zacatecas, Benjamín. Entonces estamos por aquí cerquitas, en la hielera que es Zacatecas, y en la época de calor, mucho calor. Sí, ayer andábamos muy malitos y nos hizo daño el frío, pero aquí estamos. Sí, doctor, pues nos acompaña también la doctora Georgina Lozano Razo. Ella es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, es doctora en Psicología Social, es maestra o docente pues de la Escuela de Psicología de nuestra máxima casa de estudios en el estado de Zacatecas. Pues un saludote a ambos, doctor. Qué bueno, la saludamos desde aquí. Mucho gusto. Igualmente. Y bueno, en este primer comentario, de hecho, con hoy se abre todo un segmento de que los viernes tendremos personalidades con distintas formaciones para que tengamos muchos puntos de vista. Nosotros, desde luego, no tenemos capacidad legislativa, solamente llevaremos información, la información más seria, la más profesional que nos sea posible conseguir, para que el pueblo mexicano y el mundo también se entere de estas grandes discusiones que tenemos aquí. Quizás algo que pudiéramos iniciar comentando es algo que muchos, sobre todo los políticos, pasan por alto. Las personas, ¿por qué consumirán drogas? ¿Por qué consumirán drogas? A lo mejor es la pregunta principal, porque de pronto hay cosas que se prohíben,
y no nos ponemos a pensar qué móvil puede haber en la persona que lo lleva al consumo de drogas. Quizás usted nos pudiera contestar, maestra. Bueno, los motivos pueden ser varios. Hay sustancias que alteran la química del cerebro y que producen placer. ¿Como el café? Como el café, como el chocolate, ¿sí? Y no están prohibidos. El cigarrillo, en este caso sería el tabaco, el alcohol, que son drogas legalizadas, ¿sí? Y los motivos, le digo, variará. A usted lo veo tomando café, entonces a lo mejor habría que preguntarle por qué le agrada el café, ¿no? ¿Por qué toma café? El té negro también produce el mismo efecto, entonces... Que el café, ¿sí? Entonces, pensar en una sola razón es prácticamente imposible, porque puede haber tantas razones como individuos consuman ese tipo de sustancias. Entonces, esto nos lleva a pensar que el que lo consume, lo más probable es que no se dé cuenta de por qué lo toma, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, que dice, habría que preguntar a usted por qué toma café, y de pronto me ponía a pensar, ¿por qué tomo café? Y no sabría responderle. Lo cierto es que sí le puedo decir que el día que estoy frente al micrófono y que no tengo un café a mi lado, aunque no lo pruebe a veces porque no siempre hay posibilidades, a veces hay que hablar mucho, y termino el programa y el café ahí está. Entonces puede ser a veces el efecto que provoque la cafeína, como a veces puede ser la costumbre de consumir algo. En alguna ocasión que no había café, me puse una taza con agua y me estuve tomando el agua, y cuando se acabó el programa me di cuenta que no había tomado café y que no no me di cuenta, no lo eché de menos. Entonces pudieran ser cosas distintas, como dice usted. Claro, y además, hay ciertas sustancias que generan adicción. El café, por ejemplo, genera cierta adicción, el tabaco también. En este caso, lo que nos trae aquí, la marihuana también, el alcohol también, que puede ser, esta adicción puede ser tanto a nivel fisiológico como psicológico. Por un lado, diríamos, es el organismo lo pide, o en otras situaciones quizás el organismo le es indiferente. Hay organismos que tienen cierta predisposición genética precisamente para las adicciones. Claro, no es el único factor que está presente en una adicción, ¿sí? Hay factores ambientales, factores familiares, factores de personalidad. Entonces no pensemos que, es que a lo mejor yo tengo el gen de la adicción a la cafeína. No, se tienen que agregar muchos otros factores, porque si fuera tan simple, las cosas a lo mejor se solucionan más fácilmente. Pero sí hay sustancias que nos generan cierta adicción, y puede haber organismos que genéticamente sean más susceptibles a las adicciones, ¿sí? Obviamente sin perder de vista que no es el factor. Esto nos lleva, doctor Francisco Roa Cuevas, creo que la siguiente pregunta usted la podría un poco desenrollar, presentarnos un punto de vista, porque lo que acaba de decir la doctora, creo que esto despeja muchas circunstancias. Luego nuestros diputados pudieran legislar pensando en una causa, el de por qué se consume una droga, que desean que no se consuma, y que pudieran equivocar la manera como se legisla. De ahí que sí sea importante que los científicos, los investigadores, la gente de academia pueda participar, porque son los que están tratando los efectos tanto económicos, tanto sociales, tanto criminológicos o criminalísticos, y como los efectos psicológicos de salud, etcétera, doctor. ¿Qué opina usted? Fíjate que eso lo estás planteando como que ya es un asunto. Y sí, pues este programa está respondiendo a esa convocatoria que a mí no me habría parecido que habría de responderla pues el radio, ¿no? Este es un asunto que, como tú lo dices, debió y debe de seguirse, así como lo han convocado a estos foros de consulta ciudadana, porque es un asunto ciudadano, pero es un asunto ciudadano porque has de recordar que la marihuana, el cannabis,
tiene un uso industrial antes que de otro tipo. En sus orígenes el asunto y la gran discusión incluso implica a Pancho Villa. Es un asunto de orden industrial. Allá en el siglo antepasado, una de las principales fuentes de producción de papel, de hecho la Declaración de Independencia de los Estados Unidos está publicada en papel de cáñamo. El cáñamo es precisamente la planta de la marihuana. Y la marina mercante de todos los países, la China, acuérdate que es una de las naciones con mayor marina mercante, y ya venía allá en aquellos tiempos en que la colonia de México pues recibía en Acapulco a la nao de China con amarras de cables torcidos con precisamente cáñamo. Y las grandes lonas, yo recuerdo en la tierra que me vio nacer, las grandes lonas que usábamos para cubrir los cultivos de cacahuate después de cosecharlos, o para transportar el ajonjolí en los camiones, teníamos que taparlos con unas lonas que eran de cáñamo, y las mejores lonas que existían eran de cáñamo. Y los amarres se hacían con amarres de lazos de cáñamo. De hecho, la famosa compañía Levi Strauss, que produce los pantalones Levi's, se hizo famosa porque esa mezclilla pesadísima, dura, que parecía que no le entraba ni una navaja, era elaborada precisamente con cáñamo. Bueno, el uso industrial del cáñamo era tal que cuando se descubren otras sustancias que estaban relacionadas con el avance de la ciencia química y la síntesis química, que dieron lugar al famoso nylon, bueno, pues fue ahí una gran discusión. ¿Cómo van a sustituir al cáñamo y a las lonas estos nuevos tejidos, estos lazos que ahora tú los ves en cualquier tendedero de plastiquito y de colores, ¿no? Cuando aquellos eran solamente de un verde seco, los de las famosas mantas de cáñamo. Y resulta, Benjamín, pues que salieron triunfando porque los productores eran los europeos desarrollados y los Estados Unidos, que siguen siendo quienes deciden al final de cuentas en la División Internacional del Trabajo qué es lo que te toca como país dependiente, como país perdedor de un enfrentamiento, y ahora de ese enfrentamiento comercial, qué es lo que te toca como actividad. Y resulta que una de las grandes discusiones en el famoso Tratado de Libre Comercio también aparecía por ahí que deberíamos de volver a reconsiderar el uso industrial de la marihuana, porque la concepción ecológica, que por cierto hoy se discute la agricultura en la COP en París, José Bové, el activista francés diputado al Parlamento Europeo, está encantado de que se discute y hay ya una corte internacional que va a tratar precisamente los daños que la industria corporativista le da y le hace a la agricultura campesina, a la agricultura que puede llamarse ecológica y orgánica. Y dentro de ello, bueno, pues las grandes discusiones van a estar en torno a las plantas originarias de los países subdesarrollados que tienen agricultura tradicional o campesina, y que pueden estar incluidas ahí en el cultivo de la milpa, como es el caso de México. Si esto se discute a nivel de la COP21 allá en París el día de hoy, Benjamín, esto no es casual, es un asunto en el que todo mundo sabe que la convocatoria
a la COP no es tanto que les preocupe si tenemos frío o tenemos calor en cualquier parte del mundo, sino de qué es lo que viene en la nueva división internacional del trabajo a partir de esto que va a llamarse, ya se llama, ya ahí en la cumbre de Río se acordó, economía verde. ¿Y qué es esa economía verde? Bueno, la que ellos decidan y nos pongan los límites. En la mañana estábamos discutiendo con unos compañeros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de por qué no avanzan en sus tesis doctorales los muchachos. Y decían que tienen por ahí un problema de procrastinación o algo así explicaron. No entendí, pero lo que me quedó muy claro es que tenían lo que se llama un obstáculo al conocimiento, un obstáculo epistemológico. ¿De qué se trata? Pues de los límites que nos van a poner en esta división internacional del trabajo, Benjamín, y nos los van a imponer si nosotros no despertamos, incluso los que tenemos los ojos abiertos. Y el asunto es si en ese contexto nosotros vemos el asunto de la marihuana y después pasamos a lo que la doctora nos está explicando y que entendemos como que la marihuana, y ella no me va a dejar mentir, es una droga de acumulación yo te comentaba, tengo familiares que en algún momento de su vida consumieron grandes cantidades de marihuana y que tuvieron las consecuencias que también te comenté en su vida y en su economía. El tetrahidrocannabinol es el principio activo, tiene afinidad por esto que los que estudiamos en algún momento el cerebro físicamente y fisiológicamente sabemos que tiene entre las células nerviosas un conjunto de lípidos, un conjunto de grasas, se puede decir más fácil, y a donde se acumulan el tetrahidrocannabinol y va a tener efectos lentos y tardíos en algunos momentos, pero que es cuestión en ese momento de que platiquemos y platiquen los políticos estos que se dedican a la legislación con los médicos que saben y los biólogos y los químicos que han estudiado esta cuestión de la bioquímica del tetrahidrocannabinol en el cerebro humano. Pero bueno, creo que ya me extendí, Benjamín. Y bueno, esto de la marihuana, dice el doctor que él ha tenido familiares que han consumido durante mucho tiempo la marihuana. Y de repente tenemos la sensación de que la marihuana se le ha estigmatizado quizás en demasía, porque sí hay algunos estudios de que nos están afectando más algunos otros tipos de drogas que los consumimos indiscriminadamente y sin ningún control, y ni siquiera hay control ni de calidad siquiera, como son por ejemplo los tequilas, como son los cigarros. Luego hemos sabido como periodistas que ha habido incautación de cajas de grandes cantidades de cigarrillos porque hay empresas piratas que las hacen aparecer por una marca y son otra, y pues pueden ser tabaco como pueden ser otro tipo de hierba. Doctora, pues sí tenemos este tipo de problemas. Ok, precisamente documentándome sobre el tema, encontré un artículo científico. Este artículo está escrito por el doctor Julio Sotelo Morales. Él es investigador emérito de la Secretaría de Salud, es exdirector del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, ¿sí? Y actualmente, bueno, pues él tiene un cargo importante en este instituto. Y de la psicóloga Sofía Hernández González, que me imagino que trabajan juntos en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, y precisamente ellos hacen un trabajo muy detallado de revisión de estudios, y bueno, los cito a ambos precisamente en torno a esto, porque muchas veces es como una especie de mitos lo que se genera en torno a estas situaciones. Entonces ellos dicen, en lo referente a las características farmacológicas de la marihuana, se sabe que a diferencia de otras drogas, incluyendo algunas legales como el tabaco, esta, es decir, la marihuana, posee menor toxicidad y menor potencial
de desarrollo de dependencia, ¿sí? Bien lo dijo. Entonces no es tan malo como nos han dicho. No. Y bueno, hay que también aclarar que, y ya lo mencionó creo que el doctor, la marihuana pues tiene más de 500 componentes, ¿sí? Traigo a colación el caso de esta niña que está enferma, que tiene crisis epilépticas, más de 300 al día, y precisamente es un caso muy reciente aquí en México. Sus padres interpusieron una solicitud para que ella pudiera recibir tratamiento, ¿sí?, de uno de los componentes de la marihuana, que no es la sustancia psicoactiva, que es la la que se utiliza para fines recreativos, sino más bien una parte que se utiliza, o una sustancia que se utiliza para fines medicinales. Entonces, bueno, ahí podemos ver, no he seguido el caso de esta niña, sé que ya le permitieron el uso mientras está el juicio. Si llega a perder, pues le van a retirar el medicamento. Por lo pronto está utilizando este componente precisamente para poder ayudarle a aliviar la cantidad de crisis que sufre al día. Entonces, bueno, yo creo que es bien importante que en este tema, y precisamente estaba escuchando en las noticias que van a participar académicos de la UNAM en un debate, yo creo que es bien importante estar bien informados, informados de fuentes científicas. Creo que ya hace un rato, al inicio de este programa, usted lo mencionó. Hay que informarnos, hay que tratar de velar, despejar mitos. Sí, porque si no, pues mejor vamos con la hechicera y ya nos resuelve todo, ¿no? Claro, yo creo que varios países, o sea, en Holanda no se tiene prohibición, está legalizado el uso, y precisamente habría que ver cómo otros países han enfrentado la legalización y qué han hecho para solucionar quizás una pregunta central es que deben decirnos los que son promotores de hacer de legalizarlo, qué objetivos persiguen, ¿no? Porque bueno, pues si el problema es quitarle al narcotráfico ese negocio, lo cierto es que por eso no se va a acabar el narcotráfico, se va a dedicar a otras actividades que también producen violencia y producen otras cosas, y entonces hay que ver si con eso se resuelve. Si el problema es que las adicciones no lleguen a nuestros niños a nivel de primaria, secundaria y bueno, a todo lo demás, hay que ver si de esa manera se soluciona, si vamos a encontrar respuesta, y creo que esos temas luego nos los ocultan. La parte que usted acaba de mencionar, por ejemplo, la parte médica de esta niña, es algo en lo que yo reconozco autocríticamente como periodista, que los periodistas no le hemos dado esa importancia. De hecho, nosotros nos hemos ido más bien, y es la parte que veo que a su vez los investigadores no entraron a esa parte, y nosotros es en lo que estamos centrados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya les aprobó, ya les autorizó, ya como definitivo, a 4 personas que pueden consumir por sus necesidades marihuana. Y creo que está esta niña. Yo hasta donde tenía entendido, estas 4 personas ni siquiera son consumidores, uno de ellos. Simple y sencillamente estaban peleando por un derecho que tienen. Y es para fines recreativos. Esta niña es con fines entonces, quizás es médicos. Otro caso diferente. Sí. Porque de este caso que usted menciona, no, de pronto no me suena. No sé si usted sepa algo de esto, doctor, de este caso. Sí valdría la pena saberlo, porque así como hay esta pequeña, pues cuántas personas pueden estar sufriendo lo mismo, pero no saben que puede haber un componente en la marihuana que puede aligerarle los malestares de su vida. Bueno, es que precisamente es lo que discutíamos con algunos doctores y químicos, doctores más bien médicos cirujanos, no doctores. Están haciendo su doctorado, tienen algún problema para redactar sus conclusiones y terminar su tesis. Me puse con ellos a discutir porque precisamente el asunto de la niña, que se le había negado el uso por parte de la Secretaría de Salud y por parte del COFEPRIS, la importación de esta sustancia,
que, entre comillas, la produce una firma americana. Y resulta que lo que contiene esa sustancia es precisamente un derivado del tetrahidrocannabinol, que es el principio activo de la marihuana, del cannabis. Resulta que el principio activo del cannabis, cuando en función de el que lo consume y en el momento que lo consume y en la edad que tiene e incluso el sexo, los expertos han estudiado esto, tiene diferentes, como se sabe, reacciones. Los enfermos, se dice en patología, que son individuales. Cada quien reacciona de manera diferente o presenta de manera diferente el conjunto de signos y síntomas de su mal. Entonces a una mujer le puede doler la rodilla y dice mi cuñado Arturo: a mí me duele, pero ¿qué crees? Me puse lo que me dio Remigio. ¿Y quién es Remigio? Y así se va de boca en boca, sabiendo que la marihuana disuelta en alcohol, y entonces ya no nos queda claro si es el alcohol o la composición a la que dio lugar la mezcla del tetrahidrocannabinol con el alcohol, la que hace que por ósmosis pues penetre ahí en esas articulaciones y tenga menos dolor mi cuñado, porque en efecto tiene menos dolor. Mi hermano David, que es médico cirujano, y que tiene 2 títulos, uno en la UNAM y otro en la UAM Xochimilco, decidió que un día se dedicaba a fumar marihuana, pero él ya tomaba alcohol, y el conjunto de efectos que el alcohol y la marihuana hacían en mi hermano, que además es doctor, lo digo así, es médico cirujano por la UNAM, médico cirujano por la UAM, y resulta que pues decidió experimentar, y él sigue trabajando y está dedicado a sanar a gente que tiene muchos problemas derivados del uso y abuso de la marihuana, porque pues él se metió en ese camino más de 30 años de su vida. Entonces algo debe haber aprendido. El método pues es algo que los médicos aprenden, y él, además de tener el método de las ciencias sociales y el método experimental, pues tiene la experiencia particular de que su vida la vivió en ese mundo de las drogas, en donde decidió que a él le interesaba la marihuana. Yo muy cerca, porque él es hermano menor mío, muy cerca de él interpreté las cuestiones económicas, sociales, morales, éticas, y bajo eso me puse a estudiar el tema, porque me interesa, ya que pues yo soy profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, y mis estudiantes siempre me decían: oiga maestro, y allá en el 68, cuando les soltaron la marihuana, ¿qué hicieron? Y yo me burlaba y les decía: mota vemos. Mota vemos, es decir, no sabemos, quiere decir que mota vemos, que nos dimos cuenta, que vimos que estaban fumando marihuana, y por eso algunos se quedaron en el viaje y algunos otros tuvieron reacciones de retardo. Y siempre nos decían: ¿y qué le pasó a Esteban? Pues Esteban mota vemos. ¿Y qué le pasó a Remigio? Estoy inventando los nombres, ¿no? Y pues quién sabe, pero mota vemos. Entonces, esto después volví a otras instituciones, y siempre era la pregunta: oiga maestro, y cuando le soltaron la marihuana, hasta entonces me cayó el 20, igual que hoy. ¿Por qué nos están soltando el tema, Benjamín?
¿por qué nos están tratando de entretener con este tema? ¿Qué va a suceder? ¿Qué es lo que hay detrás? Seguramente que detrás, Benjamín, está todo esto que tiene que ver con las patentes, está todo esto que tiene que ver con el control del mercado de algo que se está popularizando. Porque es cierto, mi hermano, mi cuñado Arturo, que se pone ahí en sus artritis la marihuana, pues si sabe después por ahí que hay un compuesto que le dicen que es mejor todavía porque sigue teniendo el principio activo de la marihuana y que le agregaron algo más porque lo descubrieron en Estados Unidos o que lo descubrieron en Francia. Y si te fijas, ¿quiénes son los patrocinadores de la reunión de la COP hoy en París? Pues exactamente son ellos, los grandes laboratorios, los grandes consorcios químicos, Benjamín, que no les puedes quitar un negocio, sino al contrario. Ellos están atentos a poderse apropiar incluso del intangible. Esto que cuenta Castañeda en sus libros, o que la madre Matiana, o que la fuerte medicina india que dicen los de la montaña de Guerrero tienen ahí en su historial, es la misma que está en Perú y en Bolivia y en Brasil, y claro que hay que apropiárnosla, y pronto van a patentar incluso los efectos imaginarios de la marihuana y nos los van a vender, Benjamín, en un cassette, en algún mensaje electrónico. Y creo, entre comillas, podemos decir que nos están dorando la píldora, porque debemos de responder, según te comentaba, a 5 principios básicos para poder entender esto, si de veras es cierto que se trata de elaborar una política. Tú sabes que cuando estuve en el Senado de la República, pues tuve que aprender a poder definir cuáles son los elementos que constituyen una política pública, y principalmente del orden mercantil, porque estaba yo en el asunto del Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué es ilegal esta droga en México? Porque no nos conviene que sea legal, como en el tiempo de la prohibición del alcohol, hasta que pudieron acomodar las normas de los Estados Unidos que pudieran imponer más allá de sus fronteras. Las cosas se resolvieron. 1937, hay que revisarlo, estaba Lázaro Cárdenas en el gobierno de México y Lázaro Cárdenas había tenido una posición diferente. Esas negociaciones había que haberlas estudiado. ¿Qué tipo de droga es? Bueno, la doctora nos estaba platicando ahí hace rato que es una droga cuya bioquímica tiene efectos no necesariamente tan nocivos como otras, como las famosas drogas duras. Hay esta nueva que produce gangrena en el lugar en donde se inyecta, y eso ya es algo que está más allá de la locura, ¿no? Y el tercero, la dependencia y los malos viajes impiden que la gente llegue a su trabajo. Tiene que ver con las cuestiones laborales. Una de las grandes discusiones en Sudáfrica, cuando empezó el asunto de la legalización de la marihuana, era de que los mineros en Sudáfrica dejaron de tener la productividad, y dicen los ingleses, nosotros también. Y Archibald J. Cronin, en su libro Premio Nobel de Literatura, nos explica que los mineros ingleses, para poder soportar esa vida sin sol, porque entraban antes de que saliera el sol y salían después de que se había metido el sol de los tiros de mina, tenían que fumar esa hierba que traían desde las Indias los barcos, y cuando no estaba la hierba se fumaban incluso las amarras de los barcos, y de buenas a primeras empezaban a desaparecer algunos cabos de los barcos que estaban en los muelles allá en la Inglaterra de 1700 y tantos. Y es lo mismo que pasa en 1939 en Sudáfrica.
que los obreros de las minas estaban lentos. Nadie nos ha contado la historia aquí en Zacatecas, pero aquí en Zacatecas también debe haber habido historias para poder soportar. Es decir, ¿por qué hay una dependencia y por qué ese viaje afecta a las relaciones sociales en el momento en que los que quieren controlarlas, es decir, los patrones de los trabajadores que la fuman, pues están interesados? Y el punto 4 sería el aprovisionamiento. ¿Quién nos va a aprovisionar de esas sustancias que ahora se van a legislar su consumo, su producción y su distribución? ¿Qué hay detrás de esas puertas? ¿Otras drogas? ¿Otras ofertas? Y bueno, el asunto 5, que sería lo que dice la doctora, que platica por ahí el experto del Instituto Nacional de Neurología, que al final de cuentas no es tan dañina como otras drogas, ¿no? Pero, ¿cuál es el riesgo? ¿Y qué es el riesgo? Yo te puedo decir que mi hermano perdió su primer casa a los 5 años de que estaba dedicado. El narco que le vendía se apropió de su casa, de su primer casa, y era un médico exitoso. Mi hermano en el 12º año ya había vuelto a construir una nueva casa y la volvió a perder. Y en el 17º año mi madre perdió propiedades porque era necesario rescatar a su hermano. Bueno, pues sí, nos habla entonces, diríamos sintetizando, entiendo que puede haber otros motivos que no son precisamente los de la salud, sino motivos más bien de tipo económicos, comerciales, diríamos. Y mercantiles. Sí, mercantiles, por ahí. Y bueno, lo que dice el doctor Roa nos llevaría a pensar de que quizás entonces la solución no es prohibir la marihuana, porque puede haber una tendencia a consumir algún tipo de estimulante, y si no es la marihuana será otra cosa, doctora. Ok, bueno, voy a retomar un poco lo que comentó el doctor. Actualmente en la legislación, en el diario oficial del jueves 20 de agosto del 2000, precisamente se hace un decreto que autoriza y da las dosis de ciertas sustancias, de ciertos narcóticos que se pueden consumir para uso personal. Precisamente esto viene a colación con lo que él comenta. Bueno, ¿y quién va a surtir, si se legaliza, quién va a surtir a las personas de marihuana? Yo creo que esa pregunta debió haberse hecho antes, cuando se aprobó precisamente estas dosis mínimas. En el caso de cannabis, uno puede portar, yo tengo derecho a portar 5 gramos, ¿sí?, que equivale más o menos a un cigarrillo, es como 3 gramos. ¿Sí? Digamos 2 cigarrillos. Vamos a decir 2 cigarrillos, un cigarrillo y medio, porque si pasa de 1 gramo ya es narcomenudeo, ¿sí? Pues para no tener problemas, 1 cigarrillo y medio. Entonces, y bueno, vienen aquí otros narcóticos, pero vamos a centrarnos en el caso del cannabis. Entonces la pregunta es, si las autoridades están diciendo, sí, uno puede portar cierta cantidad de narcóticos, ¿sí?, son ciertos nada más, igual y consúltenlo en el diario oficial. ¿Quién está surtiendo a estas personas que consumen estos 5 gramos? ¿Sí? ¿Quiénes lo surten? No es lo que debería de preocupar. De que tengamos, a ver, sí, vamos a permitir vender tortillas, entonces estamos la industria tortillera, ¿va? ¿Quién nos surte de maíz? Bueno, pues los agricultores, ¿verdad? O sea, a lo mejor ahora los agricultores ya no se van a dedicar a sembrar frijol o maíz, sino una marihuana de calidad, ¿sí? Porque precisamente... Porque va a tener precio. Sí, y eso es lo que permitiría. Yo no estoy a favor ni en contra de la legalización. Yo, en lo personal, no consumo. Tengo una hija adolescente y no me interesaría que consumiera, ¿sí? Tengo conocidos que la consumen, y que la consumen algunos de ellos para aliviar dolores. Entonces, bueno, pues yo aquí, ninguna farmacéutica me paga por venir a echarle porras a la legalización. Entiendo esa parte, pero creo que esto debe de ir más allá. La legalización permitiría también que se hagan estudios sobre más a profundidad, estudiar científicamente, por supuesto, los que se dedican a estas áreas. Yo soy psicóloga social, yo no soy
neuropsicóloga, ni neuróloga, ni neurocirujano, ni médico. Ni química farmacobióloga. Exactamente. Entonces, yo creo que esto permitiría ahondar en el estudio. Entiendo que hay muchos intereses económicos, eso me queda claro, pero también para que entiendo, se legalice y también para que no se legalice. Que no. Entonces también entiendo que hay muchos intereses de por medio para no dejar que se legalice, y ahorita está como una pugna, a ver quién gana. Si se llegara a legalizar, muchas personas se plantean que es uno de los contras. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Porque ya está libre para todo mundo. Entonces, ¿qué hacemos con los adolescentes? Porque los adolescentes son el grupo más vulnerable, y es en donde se ha visto que ha incrementado el consumo de la marihuana. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues todos esos millones de pesos o dólares, no lo sé, que se invierten en la lucha contra el narcotráfico, los especialistas dicen, bueno, ¿por qué no todo eso canalizarlo precisamente a programas preventivos? Yo creo que tanto daño hace a lo mejor consumir la marihuana que también ciertos niveles de alcohol. Hay accidentes día a día por exceso de alcohol. Y también se pierden propiedades por alcohol, claro, y por muchas cosas. La gente se endeuda por alcohol, y quieras o no, aunque la marihuana y muchas otras sustancias no estén legalizadas, de todos modos la gente las consigue. Y precisamente hablando de la prohibición del alcohol en la época de los década de los 20, precisamente fue en esa década que empezó la prohibición de la marihuana aquí en México. Antes estaba libre. Sí. Y lo producía quien quisiera, ¿no? Sí. Entonces, precisamente en la época de los 20, cuando en Estados Unidos estaba la prohibición del alcohol, la ley seca, en esa misma época, en esa misma década, en México es cuando se prohíbe y se penaliza el cultivo y la venta de marihuana. Luego, entonces, habría que explicar que los problemas, muchos de ellos que se ven de tipo conductual en los jóvenes y en las personas de las distintas edades, ni siquiera se le podemos atribuir a la marihuana. Diríamos que la marihuana lo único que podría hacer es detonar la personalidad que podremos tener de agresiva o no agresiva, de pasiva, de sumisa, o de pues volverse cordero o volverse un lobo, un león, ¿no? Sí, el efecto varía. De hecho, hay estudios científicos en relación con el consumo de alcohol, y se ha visto una relación científica y es comprobable una relación entre la agresión, los niveles de agresión y el consumo de alcohol. El alcohol, así como algunas personas las puede volver agresivas y es más probable la agresión, bueno, pues algunas otras se vuelven muy graciosas, ¿no? En algún momento. El alcohol tiene efectos de desinhibir a las personas, ¿no? Entonces, no solamente encontramos ese efecto de agresión o problemas motores en el consumo del cannabis, sino también de otras drogas legalizadas, como sería el caso específico del alcohol. Sí, que además se consume en grandes cantidades y pues se genera toda una gran industria. Creo que ese es el tema que en realidad puede estar escondido, y en esto de alguna manera entiendo que coinciden, si no ahorita me lo dicen. Voy a permitir que se puedan interrumpir si de repente sienten que a alguno de los dos está comentando algo que la otra persona quiera abundar o que le quede alguna duda. Pero aquí tengo la percepción y de que hay la coincidencia en que el problema de discutir legalizar la marihuana sí o no esconde otros temas que no son necesariamente los temas de salud, los temas de la tranquilidad y de la seguridad, sino que puede haber intereses económicos. Y esto es importante porque hace algún año, 2 años, que Vicente Fox Quesada organizó una especie de cumbre entre conocedores de la marihuana para discutirla, y él incluso dio a conocer que él ya tenía toda una industria para procesarla, para producirla, lo cual nos habla de que pudiera ser uno de los motivos económicos por los cuales él quisiera participar. Y apenas hace 2 días o 3 días, que el presidente de la República, él dijo que no, que él no la quiere que se legalice. Incluso por ahí chuscamente dijo, y yo incluso sentí en lo personal como que le faltó seriedad en cuanto al tratamiento del tema, porque pues no es una persona
cualesquiera, sino es el representante de los mexicanos, donde empezó a hablar de que, ¿cómo ves, hijo? Nos echamos un churro y me pareció como que bajó mucho el nivel de la discusión, como que puede haber esas cosas ahí escondidas. Pero bueno, si eso está escondido, es muy importante también que qué tanto nuestros legisladores estarán abiertos a participar, cuando menos como escuchas de esa gran consulta, porque ese sería un tema también muy trascendente para los mexicanos. Está bien, ponemos a los científicos a discutir, y unos que sí y otros que no, y cada quien va a dar sus argumentos, y cuando menos tendremos la seguridad de que nuestros legisladores van a estar al pendiente de estos temas, y pues adelantaría, dirían que no es tan correcto ser a priorístico, pero adelantaría que a nuestros legisladores no les va a interesar esto, les va a interesar más qué línea les dan. ¿Qué línea les dan los jefes de los partidos o los jefes de las bancadas que dicen vamos a votar por la marihuana? Y de ahí que surge también el interés de que pudiéramos invitar próximamente a algún legislador o varios legisladores de distintos partidos y que nos digan, a ver, ¿de veras ellos tienen interés o no tienen interés? Ellos ya su problema lo tienen resuelto y no les interesa lo que pase con los demás. Y esto que lo presento a nivel de los diputados, pues el problema nuestro no es hacerle aplausos a la convocatoria del presidente de la República, por eso de que este programa pretende traer gente con distintas posturas y principalmente para que tengamos una visión más completa del asunto, pues habrá que ver y la gente que sabe de esto, y la gente le está interesando, no lo estamos acorrientando de tal grado que este tema se está manejando a nivel de las cúpulas y lo vamos a bajar a nivel de la sociedad. Se va a discutir en las universidades, se va a discutir allá donde puede haber chavos banda, se va a discutir con las familias qué va a pasar, y ese es un gran tema. Doctor, para que nos quede tiempo, le pediría que fuera breve. ¿Usted qué opina? ¿Va a bajar esta discusión a nivel de la base de la sociedad o se va a quedar solamente en la crema innata de los políticos? Sí, tú sabes que en nuestro país, por desgracia, las cosas son así. Es decir, a la sociedad solo se le va a informar. Si llegara a haber alguna ciudadanización de la consulta, va a estar toda en un mecanismo programático planificada que, en fin de cuentas, no vamos a tener lo que nos interesa. Pero aquí el asunto es que estarían legitimando lo que ya tienen resuelto que van a hacer. ¿Es más o menos su idea, doctor? Exactamente, Benjamín. El libro de León Olivet dice eso: legitimación y poder. ¿Cómo se legitima el poder, no? Ya Fox dijo que hizo un foro. Fox es un expresidente, Fox tiene muchos recursos económicos y muchos amigos en los partidos políticos y en el poder actual. Y bueno, pues si él ya vio que es interesante producir alguna marca y esto ya le preocupa empezar a recibir los dividendos, pues le va a meter lana y va a haber otros que le van a meter lana, Benjamín. Pero si es o no, por ejemplo, importante para mi mamá, si le preguntas, pues ella se va a preocupar por sus nietos que todavía no le han entrado a la marihuana, porque ella sabe qué efectos económicos causa la marihuana, ¿no? Y qué efectos psicológicos es más difícil, porque ella pues aprecia lo que su hijo y ella tienen como relación en un momento dado, pero es muy particular. Pero cuando la llegaran a convocar, pues ella diría que no está de acuerdo. Si ella pudiera representar a un grupo de familias, bueno, pues valdría, pero no creas que eso les importa a los legisladores. Aquí los legisladores van a llevar ya una carta muy clara. Antes de hacer una ley, Benjamín, quienes promueven y proponen la ley, la negocian, tú lo sabes, tú conoces de eso, van y se la proponen a los grupos que van a estar en las comisiones. Por eso necesitas invitar a tus amigos los diputados
porque el que esté en la Comisión de Salud va a recibir eso, pero también el de la Comisión de Comercio va a querer meter su mano y el de la Comisión de Agricultura también va a querer meter su mano, porque esto va a implicar un conjunto de relaciones económicas, políticas, sociales, de salud pública, que necesitan exactamente ese tipo de acuerdos. Benjamín, el día de ayer pasaste un audio en el que alguien quiere que se resuelva un asunto de tipo legaloide y le dice, pues luego nos arreglamos, ¿no? O lo arreglamos por adelante. Y aquí es lo mismo, Benjamín. El asunto de la marihuana es un asunto de mucho dinero, es un asunto que está ligado a las otras drogas y definitivamente que no van a soltarlo tan rápido quienes tienen el control. Pero si lo sueltan es porque ya tienen otros amarres. Esto es lo que está detrás de este tipo de cosas, Benjamín. Y bueno, pues si es así, entonces el presidente de la República puede cambiar de opinión, pues hay mucho dinero de por medio, pero eso lo veremos más adelante si cambia o no cambia de opinión. Lo que sí sería muy importante es saber lo que piensan los jóvenes sobre esto. No solamente los jóvenes que no consumen, sino los jóvenes que consumen. A ver si me es posible, y aunque tengamos que ponerle otro nombre para cuidarle su identidad y puedan hablar y puedan participar con nosotros, porque sería bueno que ellos nos platiquen además sus experiencias, que pueden ser experiencias muy difíciles. Usted, doctora, en su carácter de psicóloga, pues seguramente le ha tocado ver experiencias de estas donde el problema va más allá que el simple consumo de la marihuana. O sea, la marihuana, pues yo sigo en lo mismo, siento, y creo que también en esto coincidimos, se le ha estigmatizado de más. La marihuana le han puesto una etiqueta de que es la culpable de muchas cosas que suceden, pero el entorno social, no solamente el entorno familiar, sino el entorno social también pues participa de la conformación de la identidad de la persona, de la identidad psicológica, de esta parte que le llamamos personalidad, de sus comportamientos, de sus conductas. Entonces, si estos moldes son moldes que es como el pastel. El pastel no lo podemos hacer redondo si el molde es cuadrado. Si en nuestra sociedad y nuestras familias hay un proceso de descomposición y no vamos a las causas originarias, pues podrá ser la marihuana, y si no es la marihuana será el alcohol, y si no es el alcohol será el cigarrillo, y si no es el cigarrillo pues habrá alguna droga que se inventen y alguna cosa va a hacer que la sociedad siga explotando. Entonces por lo menos nos queda claro que el problema de la inseguridad no se lo podemos echar todo a la marihuana, que la marihuana más bien es pues necesito esa sensación. Entonces pues no hay marihuana, pues entonces me voy al peyote con los huicholes. No hay peyote, pues a la cocaína que me mandan de Colombia. Que no hay, entonces al cristal que me mandan de Nueva York, o etcétera, ¿no? Al opio que me mandan de China, y habrá algo. Entonces, como que no podemos culpar a la marihuana, ni va a ser la solución. ¿O usted cómo lo ve? Ahorita que menciona todas estas opciones, a mi mente viene otra opción para los niños y para los jóvenes de nuestra sociedad, ¿sí? Recordemos que México es un país con una cantidad enorme de gente pobre, ¿sí? En pobreza y en pobreza extrema. Por supuesto que para estos chicos la cocaína, el cristal son opciones alejadas. Yo los veo aspirando cemento. Sí. ¿Sí? Y tiner. ¿Sí? Que son más fáciles de conseguir, mucho más baratos, pero que provocan un daño mayor a nivel neurológico. Y cualquiera los puede conseguir. Sí, porque estamos hablando de la prohibición precisamente, y le puedo asegurar que en nuestro país, casi en cualquier lugar, un niño, un menor de edad, que se supone que no tendría que tener acceso a ese tipo de sustancias, las puede conseguir. Y a eso nadie le preocupa. Y sin embargo, es lo que causa dentro de las drogas, bueno, pues es una de las que, un grupo que son los que causan mayor daño a nivel cerebral, ¿no? Entonces, yo creo que también tendremos que preocuparnos por esa parte. Un jovencito de una zona de los cinturones de pobreza, donde se van en el DF o aquí en Fresnillo, realmente va a poder tener acceso a drogas caras. A drogas caras,
¿sí? No lo sé. Pues incluso le sale más barato estas drogas que acaba de mencionar que comprarse una botella de tequila. Claro, y además el efecto es mucho mayor y la adicción ahí sí es más fuerte. El impacto a nivel físico se ve en pocos años. Ahora, yo otra pregunta quería, porque el presidente dice que no. ¿Ha dado argumentos? No, nada. Yo no lo he escuchado, bueno, no sé. Lo único que dice que no quiere que su hijo le vayan a decir, papá, nos echamos un churro. Pues no, como que ese sí fue un churro, ¿no? Porque no, claro, no es así. O sea, ¿dónde está dónde está la información que posee para decir que no? Y para que su hijo le tenga ese claro. nivel de tuteo, ¿no? Si yo voy a votar, hace un momento el doctor comentaba, bueno, que su madre tal vez votaría en contra porque tiene una experiencia personal y diría, bueno, pues mis nietos no quiero que fumen, no quiero que consuman marihuana. Si yo voy a votar, yo no voy a pensar, yo tengo un adolescente, entonces yo no voy a ir pensando, no, voy a votar que no porque no quiero ver a mi hija con un cigarrillo de marihuana. Por supuesto que no, porque le he dado principios, porque ha recibido una educación en casa, no en la escuela. Ahí va a aprender ciertas cosas. Sí, así es. Entonces, yo creo que también es parte del por supuesto, o sea, pueden decir, no, es que a ver, en esa familia alguien consumió y los otros no. Entonces, ¿cómo le hacemos para proteger a todos? Bueno, como familia, muchos padres están preocupados, les dan lo mejor y no todos los hijos salen igual, ¿sí? Entonces podemos ver familias donde todos son exitosos, rectos, no tienen vicios, bla, bla, bla. Y bueno, eso lo pongo entre comillas, sí. Porque incluso hasta hay personas que son adictas a la comida y eso también es una adicción. Es una adicción. Bueno, es o a lo mejor adictos diferente. A la computadora, sí, ¿ya? O a la pornografía, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que no podemos ir pensando en eso, ¿no? Voy a votar sí o no, pensando en que a lo mejor mis hijos van a tener acceso. Lo tienen ahorita, si ellos quieren, en las secundarias afuera están chicos prohibido vendiendo. No prohibido, ¿sí? se va a usar. Claro, ¿no? Si mi hija va a usar, así yo vote por sí o por no, o yo le diga, no quiero que fumes, si ella quiere hacerlo, lo va a hacer. ¿Sí? Y no nos va a decir, como dice Enrique Peña Nieto, que le van a decir, pues no, pues se van a esconder. Por supuesto. Sobre todo porque saben que su papá, Enrique Peña Nieto, está en desacuerdo. O sea, sí. No hay una lógica psicológica. No hay un argumento por parte pensar, del señor, ¿no? De sí. pensar de que pueda a buenas a primeras a decirle, papá, nos echamos un churro. Pues no, pues entiende que si el papá él mismo está diciendo que está en contra, lo va a hacer escondidas. Sí, no, y además vivimos en una sociedad muy tradicional, donde incluso los hijos adultos, aunque fumen, muchos de ellos, estando frente a los padres, no fuman. Se salen al patio, van y dicen que van a tomar aire y se van a fumar su cigarro de tabaco, ¿no? Entonces, bueno, el argumento de nuestro señor presidente, pues, no existe, ¿no? Es un no, ¿por qué? No sabemos las razones, habría que preguntarle, pero bueno, carece de fundamento. Yo creo que esto habla de el mensaje que nos da, ¿no? O sea, la persona que dirige nuestro país ni siquiera sabe por qué dice, por qué no, por qué está en contra. Simplemente en una actitud de autoridad, ¿verdad? Claro. Solamente porque yo digo, sí. ¿verdad? Que es una explicación sin explicación. Y son temas de hechos que suceden en México, suceden en Argentina, suceden en Estados Unidos, suceden en todo el mundo. Pero además, donde no hay marihuana, habrá otra cosa. Ya nos comentaba usted, por ejemplo, como el resistol, que le llamamos que el resistol amarillo, y el tiner, que lo pueden comprar niños de primaria, niños muy pequeños, lo pueden comprar, se los pueden vender, simplemente donde venden artículos, pues de construcción principalmente, también en las papelerías. Entonces, pues no es algo prohibido, ni estoy haciendo promoción, porque pues todos sabemos dónde se vende. Y el thinner igualmente es un solvente para las pinturas. En cualquier tienda de pinturas lo van a conseguir y se lo venden a quien lo quiere, así de sencillo. Entonces creo que el problema de la marihuana debe más bien estudiarse como para sacarle ventaja, doctora. Sí, de hecho ahorita estaba leyendo algunos de los resultados del estudio del doctor Sotelo. Y precisamente cuando refiere esta persona que la marihuana es la puerta de entrada, se han realizado estudios en países donde está legalizada la marihuana y no hay conclusiones así contundentes que digan que efectivamente a partir de la legalización se empezó a consumir más, ¿no? U otras drogas.
Entonces, bueno, es algo que no está confirmado. Por eso yo insisto, creo que no hay que, porque muchas cosas son precisamente de dicho, ¿sí? Entonces yo por Alguien eso... se opone y hay que argumentar algo aunque sea falso, ¿no? Sí, entonces yo digo el argumento que sea un argumento científico, ¿sí? Para eso tenemos universidades como la UNAM, donde se dedican a hacer investigación. Entonces, bueno, ¿qué han hecho? ¿Qué resultados hay en estas universidades? La UAM, ¿qué han estudiado? Hasta el doctor Simi con sus laboratorios nos pudiera decir, ¿no? Porque pues si hay interés industrial, interés de hacerlo medicamento, pues a lo mejor hasta él puede tener estudios en torno a eso. Sí, entonces yo creo que para poder opinar sobre el tema, para poder y formarse además una opinión personal, o sea, no necesariamente para opinar nada más, sino para formarse uno mismo una opinión y poder discernir entre si sería adecuado o no la legalización, creo que hay que informarse e informarse de fuentes confiables, fuentes científicas, ¿no? Creo que eso es muy importante en cualquier tema. Dice Rubén Darío Godoy de Estéreo Enos en Jutiapa, Guatemala. Nos están transmitiendo ahí en Guatemala y cubren un buen espacio de ahí de Guatemala. Mucha influencia de esta emisora, además en toda Centroamérica, pero se puede escuchar en cualquier parte del mundo. Él nos dice, la gente se adicta y cuando no logra tener, bueno, me brinqué un comentario, primero dejé acá porque dice, la situación es que al final favorece a los dueños del poder, sea democráticamente o paralelo. Dice, la gente se adicta y cuando no logra tener capacidad monetaria accede a delinquir, creando más problemas sociales hacia las familias que no tienen nada que ver con las decisiones de los gobernantes en turno. Sí le entiendo, creo que son, el otro comentario era de nuestro amigo Carlos Canto, creo que son cosas que las hemos tomado un poco irreflexivamente, es mi opinión personal, pero respeto las opiniones de ellos, que las hemos tomado porque las han propagandizado y nos hacen que pensemos que eso es. Yo también creo que la marihuana no es la puerta de entrada a otras adicciones, que si no es la marihuana serán otras las que inicien, y también creo que las decisiones de los gobernantes en turno no son las que hacen adictos a las personas, sino más bien hacen más tortuoso la misma situación de personas que a lo mejor los podemos ver como enfermos por las adicciones y que les damos tratamientos carcelarios donde no van a recibir un tratamiento psicológico y médico que los rehabilita de la adicción y que más bien los mandamos a una nueva universidad, la universidad del crimen, la universidad porque pues allí van a aprender cómo abrían los carros los contrarios, el que abría los carros va a aprender cómo se fuma la marihuana, el otro va a aprender cómo robar un banco, etcétera, ¿no? Sí, claro. Bueno, y además lo mismo sucede con el alcohol, ¿no? O sea, también hay gente que roba ante la necesidad de consumir el alcohol, ¿no? Porque sí, eso crea es una dependencia. Sí, o sea, no solamente como la que marihuana. Ya agarraron monte, ¿no? Perdón, doctor. Eso es lo que pasa cuando se opina por opinar. Dice la doctora que hay que hacer siempre recurso a la ciencia, pero la pregunta era sobre la legalización de la marihuana y de buenas a primeras todo el mundo agarra monte y dice del tiner y dice de los zapatos de Conchita y puede platicarnos también de doña Domitila. Pero el asunto es que la convocatoria es para ver si se legaliza o no se legaliza la marihuana y el por qué. Y el asunto no es de sí o no, y como dice la doctora, es asunto de ciencia. ¿Qué es lo que discuten? ¿Por qué se discute que no debe de aprobarse el consumo libre de la marihuana? Porque el cannabis tiene ciertos asuntos que están ligados al hipotálamo, porque están ligados al cerebro, porque están ligados a la capacidad de trabajo. El trabajador no puede prever, eso está estudiado, el trabajador no puede cooperar con los otros, el trabajador no puede decir qué es lo que se necesita resolver en un momento dado. Cuando estaban estudiando el asunto de los mineros en Sudáfrica o en
o en Inglaterra, me vas a volver a decir que me fui muy lejos, pero es que ahí estaban estudiando el efecto de la marihuana precisamente sobre el hipotálamo, el famoso síndrome prefrontal que tiene la marihuana sobre los que la consumen, que les impide darse cuenta de en un momento dado de su mundo, en un momento dado que puede ser de 30 minutos hasta 8 horas o el viaje ser más largo. Y entonces el asunto ya es de orden laboral. ¿Qué pasa con alguien que puede echarse un cigarro antes de entrar a trabajar para evadir, la doctora no nos dejará mentir, para evadir su condición de pobreza, para evadir su condición de salud, y se mete a la mina o se mete a su empresa de trabajo y se mete con los efectos de la marihuana que le están lesionando pues su capacidad de previsión, su capacidad de análisis, su capacidad de cooperación, y su trabajo es en equipo, su capacidad de concebir la realidad en la que se encuentra y entra en riesgo, y las compañías de seguros pues tienen problemones después con esa compañía que deja que sus trabajadores entren y fumen. Todo este tipo de consecuencias tiene que ver precisamente con la marihuana, pero independientemente de que es gravísimo que los niños consuman otras drogas baratas en el mundo de la miseria y la impunidad que es nuestro país, bueno, esto da para marihuana y las adicciones. Mejor llamar a la convocatoria, ¿no?, para poder dejar que entren otros asuntos, pero en específico, el de la marihuana, requiere algo así de límites, es decir, de hablar de marihuana nada más, sí. y no porque seamos... Tiene razón, doctor, porque pues nos perdemos. Yo insisto, la marihuana no es la culpable de todo, entonces tenemos que ver, pues qué problema quiere resolverse, y cuando nuestro presidente nos diga cuál problema quiere resolverse, entonces debe convocar a los científicos. Decir, a ver, usted es especialista en psicología, usted es especialista en economía, usted es especialista en derecho, entonces usted es especialista como médico de medicina somática, pues, del cuerpo humano, entonces usted es neurocirujano, a ver, necesitamos hacer una consulta para resolver este problema, esta enfermedad de la sociedad, que puede llamarse delincuencia organizada, que puede llamarse adicciones o la que quieran resolver. Y cuando nos definan qué quieren resolver, creo que las cosas van a estar más claras, doctor. El problema es que le dan muchas vueltas y le echan la culpa a algo que apareció allí casual por la naturaleza y que alguien descubrió que tenía algún efecto y lo empezó a usar y luego se socializó. Por ahí van las cosas, creo. Hugo Castañeda, él nos está escuchando en los Estados Unidos. Me dice, amigo, aquí en USA es legal la marihuana para problemas de salud, pero a las tiendas llegan puros jóvenes, hombres y mujeres con su credencial expedida por los médicos. Esos jóvenes no se miran enfermos, son una bola de marihuanos. Cabe mencionar que los médicos cobran a las aseguranzas médicas millones de dólares por supuestamente tratar a estos jóvenes que no están enfermos, sino que son adictos, dice, es puro negocio. Esto es lo que nos dice Hugo Castañeda de los Estados Unidos. Él es migrante. Acá le pregunté que en qué parte de los Estados Unidos se encuentra, aún no me ha contestado. Y acá Rubén Darío dice, al final el consumo sodomiza al receptor, por ello los congresistas toman esta decisión, guste o no, son los culpables de que cualquier población tome esa salida, como en los casos donde no hay o donde no existen oportunidades laborales, acceden al consumo de las mismas, esta porque ya es autorizada en el mercado. Miren, sí sé leer, sí sé leer, pero entiendo que como me escriben muy rapidito, revuelven unas palabras con otras y entonces yo haga de cuenta que hago una especie como de traducción. Tampoco es crítica para mi amigo Rubén Darío Godoy, sino
es en mi defensa de mi lectura. Y bueno, pues de hecho estamos terminando, no sé, que pudiéramos dar una conclusión, no sé, en 2 minutos, ¿se puede, doctor? Sí, mira, rápidamente nada más es que tenemos que acordarnos que todo empezó por la niña que le prohibieron que se siguiera medicándose con este derivado del tetrahidrocannabinol. Resulta que hay un conjunto te decía, de mi cuñado que me aprendió que se le quita el dolor de la rodilla, él tiene artritis crónica, pero el tratamiento de la náusea, me decía Remigio, un pariente, que se le quitaba y él no se vomitaba en los aviones cuando se echaba su cigarrito antes de subir. Y bueno, después se empezó a saber mucho de que los idosos y que los cancerosos para ciertos dolores usan la marihuana como, pues, para relajarse un poco, y el tratamiento clarísimo para los que tienen glaucoma, que es esta presión intraocular, pues es muy conocidísimo, fue de lo que en principio empezó a generar la solicitud de la marihuana como apaciguador del dolor. Y el tratamiento de en paz descanse una ahijada que tuvo lupus y tenía un problema de espasmos ya al final de sus días, y bueno, otro amigo que tiene a su hijo con esclerosis múltiple usa la marihuana para eso. Todo este tipo de cosas que hacen que el dolor se disminuya son las que están en la parte farmacológica, médica, ética, que debieran de interesarnos y que nos debiera de preocupar. Sí, es necesario que esto se libere, pero ya. Pero detrás de ello hay que estar atentos en qué es lo que van a redactar. El problema es que, acuérdate que son nada más los puros legisladores los que van a estar ahí. Es como el constituyente, van a escribir una ley a modo de los que las pidieron. Y Benjamín, de cualquier manera hay que seguir despertando. Sí. Gracias, doctora, saludos. Gracias. Y esto, bueno, pues tenemos más viernes en los que habrá más personas y ustedes también pueden participar si así lo desean. Nos ponemos ahorita de acuerdo. Pero, doctora, pues hay muchas cosas que de repente quisiéramos platicar de un tema que se extiende y que encontramos muchas otras cosas que pudiéramos comentar adicionales. Pero alguna idea así central o un resumen o algo que quiera comentar, pues sí, también en un espacio corto. Muy breve, sí. Yo creo que debemos quitarnos esa idea ahorita que el doctor estaba teniendo su intervención unos minutos antes, cuando decía, bueno, en un centro de trabajo que fumen su cigarrito de marihuana antes, y yo vi un desastre, ¿no? Creo que eso es una idea que debemos desaparecer de nuestra cabeza, porque eso puede suceder ahorita, aún sin estar legalizada la marihuana. O sea, cada quien en su casita se fuma su cigarrito y llega y hace un desastre en la empresa, ¿no? Dedos cortados, decapitados, no sé, veo así un panorama. La gente que no fuma, no va a fumar. La gente que no tiene una adicción, no le va a tener. ¿Sí? Entonces el pensar que mañana se legaliza y entonces mañana el país se vuelve un desastre, porque en los centros de trabajo todo el mundo llegó marihuano, ¿sí? Entonces no. Yo creo que esa no es la idea. Yo creo que hay que plantearse situaciones diferentes, ¿no? O sea, yo mañana, si se legaliza, no voy a llegar, mañana es sábado, el lunes no voy a llegar habiéndome fumado antes o saliendo a fumar al patio del campus Fresnillo de la UAS, un cigarro de marihuana, y entonces cuando llegue a aplicar examen, pues yo voy a estar toda ida porque mi viaje así me tiene, ¿no? Y va a confundir las calificaciones. Exactamente, entonces voy a pasar a quien no debe de pasar. Y bueno, pues no, o sea, si mañana se legaliza, hoy no fumo. Si mañana se legaliza,
no voy a fumar seguramente. ¿Por qué? Bueno, porque tengo convicciones muy fuertes y sé que no lo voy a hacer. Igual... Y pues no le gustó nunca. No, y además, bueno, en el caso del alcohol es lo mismo, ¿no? O sea, hay muchos accidentes de trabajo provocados por el alcohol. Entonces, yo creo que sí se trata de un poco de no satanizar el tema, desmitificarlo y bueno, tratarlo con la mayor seriedad posible. Gracias, muy amable, salud. Me parece muy, muy importantes estos últimos comentarios, doctor, y alcanzamos a que mande 2, 3 saludos. ¿A quién le manda saludos hoy, doctor? De la gente que escucha. A Yasmín, que está escuchándonos en Bogotá. En Bogotá, Colombia. Y yo le mando saludos a su hija Martita Roa, doctor, que debe estarnos escuchando. Le digo porque luego va a decir, papá, no me mandaste ni un saludo. Y bueno, no, pues es que Benjamín se me adelantó. Entonces ahí está el saludo para Martita Roa y también a Marta Tamaikova en Eslovaquia, Rubén Darío Godoy, que nos transmite allá en Estéreo Enos, también a Hugo Castañeda, a Silvia López. Dice, muy buen tema, Benjamín. Entonces el próximo viernes también habrá el mismo tema. Sí, puedo tener de los panelistas que vamos teniendo y puedo tener panelistas nuevos. Yo me voy a acoplar a ver quiénes pueden seguir participando. La doctora, yo tengo entendido pues que ella se viene desde Zacatecas, según me enteré, y hace un esfuerzo porque aparte es maestra en la universidad y agradecemos muchísimo ese gran esfuerzo que hizo la doctora. La hicimos sufrir mucho para llegar aquí, pero ahorita es cosa acá de nosotros. Y déjeme saludar también a Hugo Castañeda. Pues sí, ya lo había dicho, ¿no? Dice, yo escucho en Los Ángeles, California. Muy bien, ya nos dijo, allá es legal, pero se vende de manera inadecuada, diríamos. Hay que revisar todo eso. Y bueno, nosotros ya nos vamos, así que agradecer a todas y a todos, y en especial a las directoras y directores de distintas emisoras de radio, de medios de comunicación, como Damisela de Radio Unido, El Corazón de tu Música y la Comunicación, como el caso de Luisa Negrete, de la dinastía de los Negretes, de Radio Grandes Talentos, allá en Los Ángeles, California. Un abrazote. Viento y Fuego, de Gloria Echeverría, en Arkansas. LFK Radio, de Poncho, mejor conocido como El Locutor, de Fresnillo, Zacatecas. A las compañeras y compañeros de elhispano.es, de Europa. A Mario Valadez de prensanoticias.com.mx de Colima, el diario elinformate.com de Argentina, al analista de México de Diana Arango, un abrazote, Diana. Igualmente a Richard Santoyo, un abrazote hasta Jerez de García Salinas, de las 3 emisoras de Jerez, y también a Raúl González Nova de CONAPE Internacional. Habremos de integrarlo también a que participe en estos temas, o por lo menos alguien de CONAPE Internacional. A Estéreo Enos de Jutiapa, Guatemala, el buen Rubén Darío Godoy, que nos diga quién puede participar por Guatemala, y vamos abriéndolo al mundo. Saludo también a nuestra compañera locutora Silvina Rodríguez en Uruguay. Y bueno, me dice que allá ya se legalizó una parte de la marihuana, pero bueno, lo voy a comentar con ella y a ver si la podemos tener en estos días también en enlace. Igualmente saludo a Maciela Barca, ella es directora de 5 emisoras de radio en Venezuela, está allí, y nuestra compañera Maristela García Paredes en Brasil. A todas y a todos ya nos vamos, pásela bien, provecho. Mire, hoy es viernes, mañana no descanso, nada más no vengo, y el lunes aquí nos volvemos a escuchar. Así que por hoy muy buenas tardes y provecho. No dejes de escuchar la próxima emisión. Red Internacional de Noticias. Díselo a Benjamín Moctezuma. Esta fue una producción de LFK Radio. LFK Radio es una emisora perteneciente a La Fuerza que Crea Radio, transmitiendo desde Fresnillo, Zacatecas, México. Todos los derechos reservados, 2015. Red Internacional de Noticias. Díselo a Benjamín Moctezuma. Periodismo con la fuerza de la verdad. Díselo a Benjamín Moctezuma. LFK Noticias.